Ahora sí, chicos y chicas, muy buenas tardes. Nuevamente les doy las buenas tardes a todos ustedes. Espero que todos estén muy bien. Como les decía, mi nombre es Natalie García. Soy directora de LBI Capacitación Docente y hoy vamos a participar todos juntos en este seminario web llamado Autismo sin Misterio, donde dentro de esta hora vamos a responder al máximo todas sus dudas sobre el TEA. Hoy no voy a estar sola, sino que me va a acompañar nuestra relatora llamada Catherine Gutiérrez Ávila. Pero antes de presentarla, me gustaría comentarles a ustedes de quiénes somos nosotros como LBI Capacitación Docente. Nosotros somos el área de perfeccionamiento de la Fundación de Educación Superior Chileno-Alemana, que cuenta con más de 30 años de trayectoria en la formación y en el perfeccionamiento docente. Estamos ubicados en Santiago, ahí ustedes pueden ver dónde es nuestra ubicación, pero también nosotros realizamos perfeccionamientos, tanto asesorías como talleres, en distintas partes de Chile y también a nivel internacional. Si bien algunos de ustedes posiblemente pueden ser docentes, pueden ser del área de educación, algunos de ustedes también pueden ser padres de niños o familiares o cuidadores de niños que tengan TEA, creemos muy interesante que ustedes nos conozcan para que sepan en el área en que nos desenvolvemos. Nosotros realizamos tanto asesorías, capacitaciones y talleres, también charlas para padres y estudiantes a través de distintas áreas. Algunas de ellas son la enseñanza y aprendizaje, donde pueden encontrar, por ejemplo, todo lo relacionado con metodologías activas, diversificación en el aula, áreas de matemática o de algunas ciencias o lenguaje. También pueden encontrar capacitaciones, todo lo que es la evaluación formativa, desde la planificación, todo lo que es el inicio de una clase, cómo la vamos retroalimentando, cómo realizar actividades hasta el feedback. También realizamos capacitaciones en habilidades socioemocionales, como convivencia escolar y resolución de conflictos, comunicación asertiva, liderazgo educativo para el equipo directivo, docentes, profesores, jefes. También innovación y tecnología, como inteligencia artificial en la educación, gamificación. Y también todo lo que es la transición de educación parvularia e idioma como inglés y alemán. ¿Por qué nosotros confiamos en que ustedes nos podrían elegir? Como les decía, si bien muchos de ustedes a lo mejor no son directamente participantes dentro de un establecimiento, a lo mejor pueden decirle a sus equipos directivos o a sus profesores que pueden elegirnos por nuestra trayectoria. Como recientemente les decía, contamos con más de 30 años de experiencia. Tenemos una calidad alemana que nos posiciona en un buen lugar a nivel nacional e internacional. Contamos con metodologías activas, eso quiere decir que no solo entregamos capacitaciones teóricas, sino que también muy prácticas. Todo es personalizado. Si bien nosotros tenemos capacitaciones tipo, siempre nosotros tratamos de que todo sea personalizado a través de reuniones con el equipo directivo, encuesta a los participantes para así lograr al máximo nuestros objetivos y el de la institución y maximizar el impacto. También tratamos de ser siempre estar en la vanguardia con la innovación. Así que si alguno de ustedes, ya sea equipo directivo, sea docente o sea algún miembro de la comunidad escolar como un apoderado y quiere darnos a conocer, pueden escanear el código QR que ya aparece y conocernos un poco más en nuestra página web. También tienen nuestras redes sociales. Si nos pueden seguir con el @LBI Capacitación, donde nos van a encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn, X y YouTube, o también directamente a nuestro correo contacto @lbicapacitación.cl. Pero para no seguir extendiendo esto, ahora doy la cordial bienvenida a nuestra relatora Catherine Gutiérrez, quien es magíster en educación especial, psicopedagoga, especialista en TEL y en DEA, y además es la actual gestora del programa de inclusión de la Universidad Católica del Maule. Así que bienvenida, Catherine, ¿cómo has estado?
Bien, muchas gracias. Aquí esperando este momento para poder conversar con quienes están interesados en esta temática, ¿cierto? Que ha llamado harto la atención este último tiempo y ahí van a salir, me imagino, varias dudas. Sí, la verdad es que sí, nosotros como LBI, todas nuestras propuestas, nuestras máximas preguntas de las personas de los equipos directivos o docentes son muy enfocados con el tema del TEA dentro de la educación. De hecho, algunos escribieron de manera interna de que no podían participar, así cual dejaron algunas preguntas. Entonces, yo quiero dejarles a todos los participantes que estén aquí que a medida que pase el tiempo, si tienen alguna pregunta especial en cómo poder desempeñarse, ya sea como algún funcionario en educación o como padre o cuidador de un niño con TEA, que lo vayan haciendo a través del chat. Entonces, vamos a partir con la presentación. Lo primero que a mí me gusta hacer siempre que estoy en un espacio con más personas es saber con quiénes estoy y que sepan con quiénes están, para de ese modo ir interactuando y saber a qué apuntar la respuesta, ¿cierto? En qué sentido? En que no es lo mismo responderle a un padre, madre de persona autista, a un profesor, ¿cierto? A alguien que sepa más de la temática o a alguien que en realidad no sabe nada y que por eso está aquí. Entonces, me gustaría que nos conociéramos un poco. Eh, Parto por mí y ahí ustedes van tomando la palabra. Como bien decía Natalie, yo soy Catherine Gutiérrez, soy profesora de educación especial. Egresé ya hace varios años. Eh, Hice un magíster en donde me especialicé en funciones ejecutivas, que también tiene harto que ver desde un punto de vista con algunos aspectos del autismo. Y a partir del trabajo que yo desarrollo acá en la universidad, me empezó a apasionar mucho el tema del autismo, porque siento que es un desafío bastante grande al ser tan diverso todo, ¿cierto? Así que ahí empecé a hacer, terminé hace poco un diplomado en esta temática, he ido tomando cursos, he estado leyendo, me tomo contacto con algunos investigadores, así que igual ahí tengo alguna información fresquita que pudiese compartir con ustedes en relación a sus preguntas. ¿Ya? He trabajado en diferentes niveles educativos, así que si son docentes o trabajan en educación, créanme que los voy a entender muy bien, sobre todo con lo que pasa en el aula desde medio menor, enseñanza básica, enseñanza media y educación superior. Vamos a comenzar entonces. Una de las tareas que yo hice antes de generar esta presentación y cuando levantamos esta idea con Natalie fue saber cuáles eran las dudas que más se repetían, ¿ya? Y uno busca en San Google, ¿cierto? Porque ahora cuando a uno le duele la cabeza, le duele la garganta, empieza a buscar al tiro qué síntomas, qué enfermedad tendré y Google de repente es muy catastrófico, ¿cierto? Nos entrega, así que nos estamos muriendo. Y pasa algo similar también con algunas situaciones como el autismo. Cuando nosotros no sabemos de algo, lo que tenemos más a la mano es buscar en Internet, ¿ya? Y dentro de las preguntas que más se repiten en Internet, tiene que ver con qué es el autismo, cuáles son las causas, si efectivamente las vacunas causan autismo o no, ¿ya? Y la idea es que nosotros podamos ir incorporando el aprendizaje, entendiendo también la lógica y también sacándonos alguna culpa cuando somos padres, pero también ir visualizando qué es lo que nosotros podemos hacer y qué es lo que nosotros podemos aplicar, porque la condición ya está y nos va a acompañar por el resto de la vida, ¿ya? Pero sí, en la medida en que nosotros vamos trabajando adecuadamente, vamos implementando las estrategias adecuadas, eh, vamos a ir subsanando algunas cuestiones y vamos a poder ser como un poquito más autónomos e independientes, ¿ya? Eso va a depender siempre del nivel de apoyo que necesite cada persona. Entonces, en relación con eso, vamos a ver dos cosas dentro de estas preguntas que más se repiten, ¿ya? Yo aquí les tengo estas que son las definiciones, que ustedes lo pueden leer en cualquier parte, pero que
en Google también aparecen otras con mucho más resumidas, ¿cierto? Nos aparecen algunas posibles causas, pero lo más importante que ustedes tienen que saber es que nosotros cómo podemos identificar a una persona que tiene autismo, cuáles son las necesidades de una persona que tiene autismo, es que tienen mayores dificultades en la reciprocidad socioemocional. Por eso a veces se dice que como que hay un mito que dice las personas con TEA no tienen sentimientos, ¿cierto? Pero eso es importante saber que es un mito. Vamos a tener casos en que tenemos personas, niños autistas, niñas autistas que son súper cariñosos, versus otros que no soportan que nosotros nos acerquemos mucho y que tienen como un espacio, ¿cierto? Marcado en donde no podemos pasar más allá. También podemos encontrar personas autistas que presentan algunas deficiencias en la conducta comunicativa y que estas se demuestran especialmente en la interacción social, es decir, cuando nos tratamos de comunicar con otros. Y aquí es importante mencionar que podemos encontrar personas autistas que son verbales, que son no verbales, que pueden tener intención comunicativa como no la pueden tener, ¿ya? Es decir, personas que verbalizan con una intención comunicativa, es decir, nos quieren expresar algo, pero también podemos encontrar personas que verbalizan pero sin intención comunicativa, es decir, están repitiendo una palabra que escucharon todo el rato, o también tratan de comunicarse con nosotros, ¿cierto? A través de gestos, de señas, y ahí es donde podemos utilizar algún tipo de estrategia para favorecer esa comunicación. Y también tenemos la deficiencia en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Acá es súper importante entender que las personas que están dentro de la neurodivergencia, ¿cierto? Que hay un grupo más grande, pero especialmente las personas con autismo, por lo general necesitan tener esta comprensión, pero cuando se les da una instrucción más directa, ¿ya? Es decir, no se puede hacer o dar una instrucción que genere muchas dudas. ¿Por qué? Porque de esa manera la interpretación que ellos pueden tener probablemente no va a ser lo mismo que el mensaje que nosotros estamos entregando, ¿ya? Ahora, muchas veces se habla de los niveles del autismo, pero es importante saber que cuando hablamos de los niveles tiene que ver con el apoyo que necesita, ¿ya? Hace un tiempo atrás hablaban de el autismo, ¿cierto? Y el Asperger por separado. Uno era de bajo rendimiento y el otro era de alto rendimiento. Y eso marca un nivel inmediatamente de diferencia entre una persona y otra. De hecho, hasta el día de hoy hay familias, yo lo cuento como anécdota de repente, porque es como, no, mi hijo no tiene autismo, mi hijo tiene Asperger, porque es de alto funcionamiento. Entonces, eso quiere decir que está mirando por debajo del hombro, como se dice, ¿cierto? A todos los demás, pero en realidad hoy en día se habla todo dentro de un espectro, porque el espectro es tan amplio que podemos tener personas autistas que están asociadas a una discapacidad intelectual, como podemos tener personas que tienen autismo que no lo están, ¿ya? Entonces, por lo mismo, los niveles tienen que ver con el apoyo que puede necesitar esta persona. Y los apoyos van a ir en relación a la comunicación social y a los comportamientos restringidos y repetitivos, ¿ya? Ahí cuando nosotros tenemos que trabajar con equipos multidisciplinarios, cuando tenemos que hacer las adecuaciones curriculares, cuando tenemos que buscar los profesionales de apoyo, siempre también va a depender, teóricamente, ¿cierto? Va a depender de los niveles de apoyo que necesite. Ahora, en la práctica va a depender de multifactores. Entre ellos, los recursos económicos con los que cuento, la red de apoyo con la que cuento, ¿cierto? Porque si bien hoy en día hay una ley que surgió para dar respuesta a todas estas necesidades, sigue siendo un poquito caro. ¿Por qué? Porque tenemos que tener muchos profesionales. Y cuando, como por ejemplo, Paulina, que es la mamá de una niña autista, mencionaba antes, que ella tiene que dejar de trabajar porque su hija tiene que ir pocas horas a la escuela.
Si Paulina no cuenta con una red de apoyo importante que le permita a ella no trabajar, ¿cómo le podemos entregar el apoyo a esta niña o a otros niños? Porque es la realidad que se vive en muchos hogares, ¿ya? Es decir, tenemos historias de madres solteras o padres que el papá está cesante, la mamá obligatoriamente tiene que trabajar, o al revés, la mamá está cesante, el papá obligatoriamente tiene que trabajar. Entonces, no nos da, pueden tener más hijos, ¿cierto? A veces se produce más de un diagnóstico por familia. Entonces las realidades son tan diferentes que por eso yo siempre separo. En teoría debiese ser esto, pero en la práctica tenemos que ver todos los factores con los que contamos. Por eso también es importante tener una red de apoyo. A mí me ha tocado estar en talleres con familias, con docentes, y nos damos cuenta de que hay muchas familias que no tienen una red de apoyo y se marca la diferencia inmediatamente. ¿En qué sentido? En que muchas veces no tenemos a quién recurrir cuando tenemos alguna situación, ¿ya? Y eso es complejo. ¿En qué sentido? En que si tenemos una emergencia y no está esa persona, nadie más nos va a poder colaborar. Y en las escuelas es importante tener alguien que pueda asistir, ¿cierto? O si no está la mamá o el papá, a quien podemos recurrir. Y también pasa muchas veces porque en este proceso, que a veces es un poquito largo, nos convertimos como en mamá, en papá o en profe luchón, ¿cierto? Porque vamos a topar con muchas barreras y eso tenemos que tenerlo claro. Lamentablemente, lo digo así, todo lo que es un proceso de inclusión va a costar un tiempo poder eh, llegar a aguas más calmas, porque siempre nos vamos a topar con barreras. Por lo mismo también se habla de que los procesos de inclusión son dinámicos, es decir, las respuestas que hoy en día tengo desde la escuela, desde el servicio de salud, desde la red de apoyo, desde mi familia, puede ser que de aquí a cuando mi hijo o hija o estudiante pase a otro nivel etario, es decir, que pase de la niñez, por ejemplo, a la adolescencia, ya no me va a servir y tengo que empezar a ver nuevas estrategias, nuevos profesionales, crear redes, ¿cierto? Que también es súper importante. Están los niveles de apoyo. Ahora, una cosa que siempre nos preocupa tiene que ver con la desregulación emocional. ¿Qué hacemos nosotros si un estudiante o mi hijo se desregula? ¿Ya? Porque a lo mejor va a necesitar un tiempo importante para poder contenerlo. Voy a necesitar un tiempo importante también para que ese niño o esa niña o ese adolescente pueda descubrir y pueda conocer cuáles son la sintomatología previa que se viene cuando hay una crisis, ¿ya? O qué situaciones son las que empiezan a desencadenar una crisis, o cómo puedo autorregular una crisis. Cuando son más pequeños es más difícil el tema de la autorregulación, ¿ya? Pero no imposible. Por eso es importante saber cuáles son los factores que van afectando para nosotros ir trabajando algunas herramientas que puedan dar respuesta, ¿ya? Ahora, es importante, como digo siempre, validar las emociones de cada uno de nosotros, ¿ya? No hay emociones buenas, no hay emociones malas, hay solo emociones. Por lo tanto, tenemos que validar también las emociones de los niños y niñas, pero enseñándolas a gestionarlas, ¿ya? Es decir, si a mí algo me produce incomodidad, la idea es que yo no vaya inmediatamente a golpear a la otra persona, ¿cierto? O que vaya a romper alguna cosa o que yo me vaya a autolesionar, sino que busquemos la manera para ir calmando a poco esa sensación. Algunas personas prefieren hablar, otras personas prefieren estar solas, otras personas prefieren estar en silencio, otras personas prefieren tener algún elemento de apoyo que los pueda calmar, ¿ya? Por eso también es importante saber qué elementos, qué texturas les van generando calma, qué olores van generando calma, qué temperaturas van generando calma, qué pesos, ¿ya? Porque incluso
Hoy día han salido tantos elementos que hace un tiempo atrás conocí las mantas de peso, que son uno lo ve como una manta, pero al tomarlo son súper pesadas. Y cuando hay personas que necesitan sentir como la contención, pero que no les gusta la cercanía con las personas, les ponen esas mantas de peso. Ya se ponen esas mantas de peso. ¿Qué cosas pueden generar alguna desregulación o qué cosas son detonantes de crisis? Esto va a depender de cada una de las personas. Al ser un espectro, todos son muy diferentes, ¿ya? Pero sí va a ser importante ir identificando, sobre todo cuando son más pequeños, cuáles son los detonantes de crisis, porque así lo podemos ir trabajando para ir siendo más tolerantes, ¿ya? O tolerarlas un poco más y las que no se puedan trabajar, ver cómo vamos a generar la herramienta de autorregulación. Entonces, por ejemplo, el tema del enmascaramiento se produce por lo general en la adolescencia y adultez. ¿Qué quiere decir esto? Que trato de que los demás no se den cuenta que soy una persona autista, entonces por lo tanto trato de encubrir mis características. Trato de estoy observando todo el rato lo que pasa a mi alrededor para tratar de imitar el comportamiento de lo que está pasando. El tema es que eso produce mucho desgaste, ¿ya? Por lo mismo hay algunas dificultades en mantener las comunicaciones o las relaciones sociales, pensando en que si yo estoy conversando con el otro, estamos fluyendo en una conversación, ¿cierto? Van saliendo ideas, nosotros muchas veces cuando estamos conversando y estamos entretenidos con un grupo de amigos, probablemente ni siquiera pensamos tanto en lo que vamos diciendo, sino que lo vamos verbalizando. Pero una persona que está enmascarando está todo el rato observando cómo se comportan los demás para replicar ese patrón. Por lo tanto, muchas veces se pierde información, no está tan atento. Y cuando le toca interactuar, como está todo el rato pendiente del comportamiento, y si le hacen una pregunta, su ansiedad aumenta al 1000%. Y eso genera un estrés, genera un desgaste, ¿ya? La frustración. Hay personas que no tienen personas autistas que no tienen mucha tolerancia a la frustración y eso puede desencadenar una crisis. Es decir, estoy haciendo una línea y esta línea no me sale perfecta. Estoy tratando de ordenar, estoy tratando de armar un rompecabezas y resulta que hay una pieza que no está. Eh, Estoy con un vaso y resulta que este no es el vaso que tomo siempre, ¿ya? Espacios donde hay mucha gente, cambios inesperados, por eso es tan importante generar las anticipaciones por acciones pequeñas que sean, ya si vamos a ir a dar una vuelta, que el niño sepa o que la niña sepa dónde vamos a ir a dar la vuelta, si va a llegar alguna visita a la casa, si vamos a tener alguna reunión, si vamos a tener alguna actividad en la escuela, si nos vamos a cambiar de colegio, eh, todo lo que sea un cambio que no está dentro de nuestra rutina, por favor anticipémoslo. Y créanme que van a ir notando cambios. La textura de la ropa, ya las necesidades básicas como el hambre, la sed, mucho estrés, la sobrecarga sensorial. Hay personas que tienen hipersensibilidad auditiva, por ejemplo, entonces hay ruidos que les incomodan. O sea, imagínense ustedes que una persona autista percibe mucho el sonido externo que hay, ¿ya? Eso quiere decir que si yo ahora me puedo estar enfocando en lo que estoy hablando y solamente en esto, probablemente si tuviera hipersensibilidad sensorial auditiva, estaría escuchando y poniendo atención, porque mi cabeza no deja de poner atención, a todos los ruidos que están alrededor mío. O sea, pónganse en el espacio en donde ustedes están y traten de escuchar todo al mismo tiempo, pero sin saber que eso se va a suprimir en algún momento. Ya nosotros tenemos la habilidad de suprimir ruidos para poder concentrarnos. Acá tienen que lidiar mucho para poder eh, generar esta atención a un solo sonido, sobre todo cuando hay hipersensibilidad. ¿Ya? El suprimir los movimientos repetitivos.
cuando hay mucha energía o cuando hay muchos pensamientos en nuestra cabeza y necesitamos que se ordene o silenciarla un poco, empezamos con algunos movimientos repetitivos, pero muchas veces nos damos cuenta que si hacemos esos movimientos nos miran raro. Entonces tratamos de suprimirlos y eso que genera más ansiedad, genera más estrés y puede ser un gatillante, ¿ya? Mucho ruido, sobrecarga emocional, dificultades para regular la temperatura. Algunos empiezan también con algunos trastornos del sueño, trastornos alimenticios, el estar en nuevos entornos, no siempre identificar de manera clara cuáles son las emociones que están manifestando el resto, cuando damos demasiadas instrucciones a la vez. También aquí un punto importante, sobre todo en la etapa de desarrollo de las niñas y los niños. Se han hecho estudios en que incluso los niños cuando ya pasan a una etapa preadolescente o adolescente y empiezan a tener algún cambio en sus cuerpos producto del tema hormonal, también empieza a generarse dificultades para adaptarse a sus nuevos cuerpos, ¿ya? Y eso tiene que ver netamente con el proceso de adaptación, por eso yo les digo en cosas a veces muy mínimas. Por eso es importante ir haciendo este adelanto, ¿ya? Ir haciendo esta anticipación. Si yo veo que mi hija o mi hijo ya está, no sé, alrededor de los 10 años, 9 años, porque también ahora se está adelantando la preadolescencia, ¿cierto? Y que ya empieza a tener algunos cambios o que puede empezar a tener algunos cambios, empecemos a mencionarles qué cosas van a ir pasando en su cuerpo para que también les vaya asimilando un poco mejor. Cuando son pequeños, ¿qué señales tempranas tenemos que fijarnos? Que la niña o el niño evita el contacto visual, que manifiesta pocas habilidades para imitar, no siempre responde a su nombre, presenta dificultades en el habla, muestra hipersensibilidad a sonidos fuertes, no señala objetos con el dedo, acciones repetitivas con juguetes u otros objetivos o con otro objeto. Por ejemplo, los autos, en vez de jugar así como simulando que van por una pista, se pueden quedar pegados solamente con las rueditas, ¿ya? Falta atención conjunta, es decir, que se enfocan en una sola cosa, hay un hiperfoco. Ahora, también puede ser lo hiposensitivo que más que mostrar hipersensibilidad a sonidos fuertes, puede ser que esté al lado de los sonidos fuertes y no le genere nada, o que se esté casi quemando y no sienta nada, o que se haya golpeado muy fuerte y no sienta nada, ¿ya? Entonces, ahora, ideas fuertes de esto que tienen características que lo definen y que pueden mostrarse en forma diferente en cada persona, ¿cierto? Que si bien nunca esta condición abandona a la persona, van cambiando a lo largo de la vida en relación al apoyo, a la estimulación, ¿cierto? Y al trabajo que se pueda ir haciendo. No hay dos personas con TEA iguales. El TEA no lleva asociado ningún rasgo físico diferenciador y eso también a veces lo hace un poco más complejo o un poco más invisible, en el sentido de que cuando las personas no ven algo a simple vista que sea evidente, ¿cierto? Es como que se olvidan de que ahí hay una condición o una necesidad de apoyo. Y aquí es clave el enfoque integral. Pero también para el enfoque integral hay que tener, ¿cierto?, algunos recursos, hay que tener red de apoyo. Entonces, si no las tenemos, busquémoslas por todas partes, como decía Paulina, a través del municipio, con los profes de la escuela, con el consultorio, porque hoy por ley el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación están obligados a entregar y a brindar el derecho a no ser vulnerada a las personas autistas, ¿ya? Ayer lo conversábamos en el establecimiento donde trabaja Claudia, que muchas familias han pasado por este cambio de establecimiento, ¿cierto? Que se cambian de uno a otro, a otro, a otro, porque no han habido respuestas inclusivas, porque hasta antes de la ley, por el comportamiento de los niños, quedaban, eh, eh, los podían echar del establecimiento, ¿cierto? O podían quedar condicionales. Entonces era una situación bien compleja. Ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora en lo práctico.
ver si el niño se puede mantener en el espacio en el que está o hay que sacarlo, ¿ya? Ver si el niño conoce o tiene alguna herramienta para autorregularse o no la tiene. Ir evaluando todas esas cosas porque si no las tiene hay que trabajar desde cero, ¿ya? Si las tiene es importante saber cuáles son esas herramientas para poder facilitarlas. Es decir, hay algunos niños que tienen un elemento de apoyo y resulta que el elemento de apoyo se cayó, un compañero se lo quitó y por eso se desreguló. Recuperar el elemento de apoyo, conversar, acompañar. No es necesario estar encima. Ya muchas veces hay niños o niñas que necesitan estar solo sentados, hay niños que necesitan estar apoyados a una pared, en una esquina, hay niños que necesitan una respiración guiada, hay niños en que generan mutismo dentro de una crisis y para eso también es importante tener pictogramas para poder comunicarnos y saber qué es lo que está pasando, ¿ya? ¿Qué es lo que necesita? Tratemos siempre de no tener ideas o concepciones en nuestras cabezas, sino que de a poco ir con los niños conversando y generando cierta herramienta de autonomía, independencia, de saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que le pasó, para que podamos evitar esas futuras situaciones. Pero lamentablemente, y esperamos que de aquí a un tiempo más se aprueben presupuestos, porque no es mucho lo que se puede hacer sin las lucas. O sea, esto demanda mucho profesional, mucho equipo, mucho trabajo, material, ya, porque incluso la ley dice que se le va a entregar eh, material de pictogramas, comunicación alternativa eh, y aumentativa a los servicios de salud y a las escuelas, pero si esas personas que reciben el material tampoco saben cómo aplicarlo, va a ser un material que va a estar guardado en un estante y eso no sirve. Usualmente, Catherine, bueno, para Claudia ya conoce un poco de nuestras capacitaciones, está con una caja que está llena de material muy didáctico para poder utilizar con este tipo de estudiantes. O sea, tal vez si alguien tiene alguna duda con respecto a eso, con qué elementos podría utilizar, bueno, igual Catherine nombró esta manta de peso, por ejemplo. No sé si podrías recomendar como a grandes rasgos algunos otros elementos. Y hay algunas pelotitas que son pelotitas como relajantes. Yo aquí en mi escritorio tengo una, pero hay de diferentes maneras que la idea es que lo puedan ir apretando. Hay algunas que son más blanditas, hay algunos que son como resortes, hay unos que son como anillos que aprietan. La idea es que podamos ver si tenemos los medios para nosotros comprarlos, ya que hay diferentes alternativas. Yo he ido armando mi cajita de productos desde AliExpress hasta productos de Mercado Libre y hay otros que uno mismo los puede hacer, ¿ya? A veces hay materiales que se pueden hacer incluso con productos reciclados. Yo ahí la recomendación que les puedo dar es que busquen en YouTube, se llaman Fidget Toys, ¿ya? Y pueden buscar Fidget Toys con material reciclado y de esa manera ustedes pueden ir haciendo material, ¿ya? Los que tienen la posibilidad que, por ejemplo, son profesores, utilicen las clases de arte de técnico, en mi época era técnico manual, y ahora no sé, usa técnico manual, ¿cierto? Eh, pero las clases de arte para generar este material les va a favorecer para todos los estudiantes. Y pueden dejar algunos dentro de la sala, otros se los pueden llevar los estudiantes, pero vayan armando esta cajita con cosas que vayan haciendo los mismos niños, con cosas que pueden ir haciendo ustedes, con cosas que puedan ir recolectando, ¿ya? Hay algunos juguetes que nosotros utilizamos en algún momento, hay unos que son como en resortes, ¿cierto? Em, hay un montón de cuestiones que uno a veces ni se imagina, pero que generan esta sensación como de tranquilidad, de volver a la calma, ya que es lo más importante, porque cuando ya se está en la calma es posible generar alguna conversación. Ahora también es importante que cuando una persona entra en crisis,
no empecemos inmediatamente a preguntarle qué es lo que le pasó, qué es lo que tiene, sino que bajemos la sensación, esperemos que esté en la calma, volvemos a la actividad y después, cuando ya esté mucho más contenido, ver cuáles son estos factores que lo están generando. Porque si no, como decíamos delante, más que contener, vamos a agudizar la crisis, ¿ya? Y para ustedes también es importante buscar el espacio. No solamente los niños y niñas necesitan estos materiales de contención, ¿cierto? Sino cuando nosotros también nos sintamos un poquito sobrepasados, cansados, porque sí, es difícil, ¿ya? Se lo digo desde la experiencia. Lamentablemente uno se topa con estas situaciones en que queda con con las piernas todas moreteadas por las patadas, te escupen, te tiran el pelo, te pellizcan, y uno dice así como, pero ¿por qué tengo que soportar esto? Lamentablemente es un proceso de adaptación, ¿ya? Y hay que comprender que ven y sienten el mundo de una manera diferente. Les voy a explicar un punto que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro, pero para que lo podamos entender. En nuestro cerebro nosotros tenemos una parte que se llama amígdala, ¿ya? Y la amígdala está muy cercana a la parte donde están los sensores de nuestras conductas primitivas en el sentido de ponernos alerta, de salvar nuestra vida, ¿ya? Cuando esa amígdala se inflama y se inflama por situaciones estresantes, por ejemplo, o situaciones que nos generan miedo, hace que nosotros estemos alerta. Por ejemplo, si nosotros vamos por un pasillo oscuro y de repente sentimos un ruido, nosotros nos ponemos como gatos, ¿cierto? Porque creemos que alguien nos puede atacar. ¿Y cómo sentimos nuestro cuerpo después? Así como, sobre todo cuando hemos estado con miedo, nuestro cuerpo como pesado. A nivel cerebral, las personas con autismo tienen su amígdala más grande, por lo tanto, esta sensación de estar alerta está 24/7. Eso quiere decir que está mucho más receptivo. Entonces ya ni siquiera es algo que nosotros lo podamos controlar específicamente con cosas externas, hay algo biológico ahí también. Pero es importante entenderlo para que podamos comprender por qué el niño se reactiva tan rápido o reacciona de esa manera tan rápida, ¿ya? Por eso es importante siempre llevar a la calma, buscar qué es lo que le genera más tranquilidad. Hay niños en que les gusta mucho estar con agua, la sensación del agua genera calma. Hay otros en que no quieren tocar por nada el agua. Entonces tenemos que ir viendo, tenemos que ir descubriendo. Ahora lo importante es que desde el punto sensorial vayamos trabajando lentamente esto, ya no los expongamos a texturas que les generen alguna situación incómoda, sino que vayamos de a poquito hasta que lo podamos ir integrando. Eso principalmente hay modelos de intervención basados en evidencia, que están el ABA, el CPRT, ya, el IMPACT, el CERTS, el JASPER. Esos los pueden buscar, pueden profundizar y también sí están en un espacio en donde pueden gestionar las capacitaciones de LBI. Ahí nos podemos ver también para profundizar más en esto. Y algunas estrategias que lo hemos hablado durante este ratito que tiene que ver con el uso de la comunicación visual, que son mucho más visuales, un ambiente estructurado ya, que sepan cuál es la rutina, instrucciones claras y concisas, incorporación de intereses personales, saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, técnicas de regulación emocional, apoyo visual y materiales manipulativos, fomento de la autonomía y sensibilidad sobre la carga sensorial. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros, cuidadores, bien estemos regulados? Porque si nosotros no sabemos regular, probablemente le vamos a enseñar a ese niño o a esa niña a regularse de manera adecuada. Si nosotros no nos sabemos regular a nosotros mismos, difícilmente podamos entregar esa estrategia. Solo para ir cerrando, ánimo, paciencia, implementen todo de manera estratégica en el sentido en que sean súper claros, ¿ya? Yo soy súper
me gusta mucho ver los modelos en que las personas van aprendiendo. Ya un modelo en que no se usa mucho es el conductismo, pensando en que la persona tiene que responder, ¿cierto?, de una manera y que yo premio a esa persona si efectivamente lo hizo bien o no. Pero nos hemos dado cuenta que con las personas autistas esto tiene mucho más resultado. ¿Por qué? Porque somos consistentes y somos coherentes, ¿ya? Así que si en algún momento ustedes planifican una actividad y dicen, vamos a dar premio solo si haces esto, pero resulta que la persona no lo hizo y le dan igual el premio, estamos mandando un mensaje erróneo, ¿ya? Mm. Vamos implementando las estrategias, vamos anticipándonos. No siempre lo que nos acomoda a nosotros les va a acomodar al resto. Así que si ya sabemos que necesitan una estructura, armemos de a poco la estructura, aunque nos cuesta a nosotros, pero nos va a costar un poquito armarla, pero nos va a costar menos que estar conteniendo crisis más seguidas, ¿ya? Muchas gracias por la atención, por estar Antes, aquí. antes de Ya. antes que se vayan y te despidas, quiero hacer dos invitaciones para todos los participantes. Primero, agradecer a Catherine por su tiempo, por estas estrategias. Sabemos que en una hora no vamos a poder resolver todo. También dejarles invitación a que si ustedes son docentes o como padres también, recomendar a lo mejor este curso que es Descifrando el Espectro Autista, que puede tener la duración que estimen conveniente. Por favor, pueden escanear el código QR donde van a encontrar mayor información. Y además comentarles que este no es el único seminario web que vamos a hacer. La próxima semana, en este mismo horario, vamos a seguir con la misma línea que se va a llamar el seminario Estrategia de Desregulación Emocional desde la Integración Sensorial. Este taller lo va a realizar Valentina Espinosa, quien es académica de la Universidad Católica del Maule y también es terapeuta educacional. Entonces yo creo que va a ser bastante provechoso para todos ustedes, tanto como profesionales de la educación o apoderados, así que síganos en nuestras redes sociales porque ahí vamos a subir toda la información y los links de inscripción. Así que todos quedan con la cordial más bienvenida para que puedan participar de este y otros talleres que se vienen más adelante. Les agradezco a todos ustedes su participación, a los que pudieron encender la cámara, a los que escribieron en el chat y por su interés. Así que yo no tengo nada más que decir que gracias a todos ustedes. Y ahora sí, Catherine, te puedes despedir de toda nuestros asistentes. Sí, muchas gracias. Me alegra que estemos concientizando más sobre este tema. El TEA y en realidad todas las necesidades educativas son súper importantes de abordar porque conlleva un trabajo súper grande, porque siempre nos vamos a topar con hartas barreras, entonces nos va a tocar estar ahí trabajando constantemente. Pero no perdamos la fe, ¿ya? Siempre nos vamos a encontrar con personas que estén en esta misma línea. Que muchas gracias, que les vaya súper bien y nos estaremos viendo en algún momento y en alguna capacitación.